bajo el análisis que hizo el doctor Valdivieso el pasado día viernes. En el editorial, él hablaba de que no hay que despertar al león dormido. Y justo es sobre este tema carcelario que volvemos a vivirlo. Hoy en día un tema carcelario que se toma no solamente la penitenciaría del litoral, son varios centros penitenciarios de todo el país: Imbabura, Napo, Chimborazo, Tungurahua, Azuay, Cañar, El Oro, Loja, Guayas, Cotopaxi, Pichincha. Se toman entre ellos y tienen retenidos a un poco más de un centenar de guías penitenciarios durante todos estos 4 días que se ha generado todo este problema en la parte carcelaria. Lamentablemente, en la ciudad de Guayaquil, como hemos dicho, hay hechos inenarrables de nuevamente cuerpos descuartizados que han tenido todo el desfogue de la furia de quienes están recluidos en este centro penitenciario. Hace un instante dábamos a conocer, esto es preliminar la cifra, 18 personas han muerto ya, producto de estos 4 días de problemas en las cárceles. Doctor Valdivieso, ¿qué es lo que analizó? ¿Qué es lo que usted vio cuando decía hay que tener mucho cuidado para no despertar a este león dormido? Bienvenido. Muchas gracias y realmente, como usted decía, una coincidencia en el editorial del viernes pasado, ya hacíamos referencia al tema de la violencia y decíamos que había un león dormido y que era justamente las cárceles. Es decir, sin lugar a dudas, todo este proceso de violencia que se ha convertido en una suerte de espantapájaros que está matando a las economías, como usted con mucho acierto hacía un análisis unos minutos antes con respecto, por ejemplo, a lo que sucede en la provincia y la ciudad de Esmeraldas. Es que el crimen organizado tiene dos brazos armados. El uno, la violencia intramuros a través de esa crisis carcelaria que va de tumbo en tumbo. Ya llevamos varios años. Hoy usted acaba de recordar la última nota, el último dato de prensa que habla eventualmente de 18 reos muertos, porque así dicen los medios de comunicación. En la penitenciaría del litoral, ciento y pico de guías de seguridad que están como reos. No sabemos qué es lo que están pidiendo estas personas, pero lo más preocupante es de que esto ha causado un efecto dominó que es a nivel nacional en el sistema penitenciario, lo cual quiere decir, en otras palabras, que el SNAI no está cumpliendo con su función, que los estados de excepción que ha decretado este gobierno históricamente tampoco han dado pie en bola. Y lo que quería decir es que esto es el crimen organizado. El un brazo armado son las cárceles y el otro es el sicariato en las calles. Es decir, hay que analizar esos dos fenómenos como hijos de un solo padre, que se llama el crimen organizado, que viene a ser, en otras palabras, el sexto poder del Estado, algo inédito en la historia del Ecuador. Lamentablemente todos los estados de excepción no han dado ningún resultado, doctor Valdivieso. Hoy en día el gobierno anunció hace pocas horas estado de excepción en Durán, por ejemplo, que es una población con un grado altísimo, altísimo de sicariatos, la provincia del Guayas, la provincia de Esmeraldas, hoy los centros penitenciarios. El tema es que ya no creemos en los estados de excepción porque vemos que no han tenido resultados. ¿Por qué? ¿Por qué es la gran pregunta que se hace el ciudadano de a pie? No hay resultados. Porque responde al crimen organizado y al crimen organizado hay que combatirlo, es como un cáncer que hay que extirparlo. El gobierno dio un paso y con bombos y platillos anunció el decreto ejecutivo aquel que declaraba al crimen organizado como terrorismo y consecuentemente al declararle como un terrorismo es un enemigo. Vamos a la guerra. ¿Qué significa eso? De que los militares que tienen la capacidad logística y la capacidad profesional, ellos deben estar exterminando estos focos, lo cual no sucede. Penosamente lo que pasa es que cuando se produce el hecho, ese rato salen los armas, salen los uniformes a hacerse presente. Entonces no hay que esperar el resultado. Insisto, el gobierno
inmenso de poner en el SNAI a burócratas de corbata, no a criminólogos, a gente especializada. Eso por un lado, y el otro, el que acabo de señalar, de que es uno de los brazos armados del crimen organizado, es justamente la violencia en las cárceles. Y miren qué coincidente, justo cuando estamos viviendo un proceso político que ya nos llega para el día 20 de agosto. Esa es la realidad, no hay una política pública. Los estados de excepción no son otra cosa que le cae bien a la corrupción administrativa. Es decir, porque cuando hay un estado de excepción, los dineros que fluyen, que se dan, por ejemplo, que sirven para reparar lo que se ha dañado, etcétera, etcétera, estos no tienen control, perdón, la redundancia de la Contraloría. Es decir, en arca abierta, el justo peca. Hay cosas inéditas como lo que está pasando en el país en esta ola de violencia. Y vemos un hecho, no sabemos si tendrá vinculación con este problema carcelario también, doctor Valdivieso. Esperemos que no. La muerte del alcalde de la ciudad de Manta el día domingo en un evento público. No se conocen mayores pormenores de qué mismo lo que pasó, cuál fue el móvil, autor intelectual, se conoce al autor y está detenido la persona que disparó el arma, pero no se sabe absolutamente nada más allá de eso. ¿Tendrá todo esto una vinculación de crear un panorama y un clima complicado, difícil, frente a un proceso de elecciones que ya nos restan muchos días? Estamos hablando de pocos días. Para el día 20 de agosto estaremos ya en elecciones. Sin lugar a dudas de que esto responde, y vuelvo a insistir, aunque parezca absurdo, esto responde al crimen organizado, esto que las y los ecuatorianos no queremos ver. Por eso me he cuidado de referir que hay dos brazos armados. El uno, que es la violencia intramuros, las cárceles que están controladas no por el gobierno, no por los guías penitenciarios, están controladas por el crimen organizado. Y lo otro es el sicariato. Es decir, como usted señalaba también con bastante acierto, tienen detenido al autor material. Sin embargo, ya con lo que hemos visto frente a este tipo de crímenes que se producen, porque este es un delito, un crimen horrible, horrible y feo. Yo pienso que eso nos pone los pelos de punta a todos los ecuatorianos. Recién nomás recuerde usted esa balacera que se dio aquí en la ciudad de Cuenca y que nos permitió hacer ese comentario. Entonces, esto va totalmente ligado. El autor intelectual no va a aparecer ni aparecerá jamás, porque el autor material o termina ahorcado en la cárcel o termina suicidado o lo elimina. Así es que ese famoso dicho de los gobiernos cuando estamos frente a un hecho duro como esto, fuerte, violento, dice, este crimen no quedará en la impunidad. Le aseguro, Rubén, que este crimen, el del alcalde de Manta, va a ser otro de los tantos que quedan en la impunidad. Y son como 8 crímenes que han hecho entre el año 2022 y 2023 a políticos, diferentes políticos a nivel de todo el país. Esto ha creado más zozobra todavía en el ámbito político. Doctor Valdivieso, ¿cómo devolverle la credibilidad a la gente? La gente está sumamente preocupada. La gente ya no da pie con bola, no logra entender, no entra en su psiquis todo lo que estamos viviendo y piensa, y yo creo que en voz alta todo el mundo, bueno, ¿qué es lo que pasa? Debería actuarse con mayor fuerza, con mayor rudeza por parte tanto del ejército, de la Policía Nacional. No puede ser que el crimen organizado está ganando esta batalla, está ganando territorio en el país. Así es, Fuerzas Armadas, Policía Nacional, Sistema de Seguridad Penitenciaria, los guardias la Guardia Ciudadana aquí en Cuenca o en las otras ciudades, tienen los municipios, están hoy protegidas legalmente, están protegidas legalmente, pese a que
Personalmente y desde mi experiencia como abogado y profesor en Derecho Penal, siempre dije que había la causa de justificación del uso del estado de, digamos, de la legítima defensa de terceros y la legítima defensa personal. Sin embargo, en estos últimos años el legislador se encargó de crear la figura del uso progresivo, el uso progresivo de la fuerza, para justamente permitirles a a estas personas, a estos ciudadanos, hacer el uso correcto. Pero en el caso en que nosotros estamos viendo que es el crimen organizado el que está actuando, esto ya le corresponde a las Fuerzas Armadas. Son las Fuerzas Armadas las que tienen que intervenir inmediatamente porque ya hay un decreto ejecutivo. Entonces, yo creo que la credibilidad o quizás superar este estado de zozobra que no va a ser fácil, le corresponde efectivamente a las Fuerzas Armadas y al jefe del Comando Conjunto, que no es nadie más ni nada menos que el presidente de la República. Identificados hay que atacar, no esperar que nos ataquen para salir a dar condolencias. Doctor Valdivieso, finalmente, ¿el estado de excepción resuelve el problema? La calentura no está en las sábanas. Ya hemos dicho que vamos de estado de excepción en estado de excepción y la crisis carcelaria, la violencia en las calles no para. Es decir, falta de una política pública por parte del gobierno, tiene que actuar con firmeza y si ya se declaró al crimen organizado que proviene del narcotráfico, porque es una de las fuentes, ¿no es cierto? Y que tiene sus brazos armados, uno en la cárcel y el otro afuera, el sicariato, entonces tienen que las Fuerzas Armadas atacar eso es sacar el mal de raíz, pero no estar esperando de que haya un ataque y ahí declarar un estado de excepción y con eso hacemos como una suerte de un paliativo, es decir, es un efecto placebo. Tenemos ahí un estado de excepción y tranquilícese. El Ecuador es el Ecuador más violento en la historia del país. Esto es realmente lo que asombra a propios y extraños y también digo, esto le está poniendo a nivel ente internacional como un país inseguro en donde obviamente afecta a la economía de los ecuatorianos. Veamos a ver qué decisiones más toma el Estado ecuatoriano. El presidente de la República al momento ha puesto como punto de operaciones la ciudad de Guayaquil. Muchísimas gracias, doctor Valdivieso. Ojalá que esto se supere aquí en el país. Esperemos. Gracias y buenas tardes. Un buen día para el doctor Simón Valdivieso. Hemos hecho un análisis breve sobre esta crisis carcelaria que se está generando aquí en estos días, que se ha generado en estos días y que ha traído como resultados hasta el momento de 18 personas fallecidas en la penitenciaría del Litoral. 12:38. Lo último que nos da a conocer por parte del SNAI dice que las acciones realizadas junto a la policía y las Fuerzas Armadas lograron retomar el control de los pabellones 8 y 9 del CPL Guayas número 1, donde se produjeron acciones violentas por parte del GDO. La intervención en el recinto penitenciario está todavía en desarrollo, es lo que da a conocer como última información el SNAI. Esta es la información que se da. Está controlado por el momento los pabellones 8 y 9 en donde se generarían esos actos violentos que trajo como consecuencia pues la muerte de hasta la mañana del día de hoy, que decían 6, luego pues incrementó a 18. Estaremos atentos a toda la información. Vamos mientras tanto a hacer una pausa y tras la misma más detalles lo que ha ido aconteciendo en nuestra ciudad, en el país y en el mundo. Somos la voz de los que no tienen voz. Inicio de espacio publicitario. Ale, qué rico sándwich de jamón. ¿Sabes por qué? Porque es el jamón de Piggy's. Estas salchichas saben espectacular. ¿Te cuento mi secreto? Son las salchichas de Piggy's. Y mis parrilladas serán espectaculares. Solo cuando uses los chorizos de Piggy's. Hola, soy Ale Boada y te garantizo que una cosa es un embutido y otra mis embutidos Piggy's. Piggy's, alimentos de confianza. Piggy's. ¿Quieren oír cómo mi mami hace como vaca? Mamá, ¿sabes cuáles son los productos que hacen Nutri?
Son muchos los productos que hace Nutri. Además de leche de la más alta calidad, Nutri también hace yogur, mantequilla, avenas, quesos, néctares. Son tantos que no puedo mencionarlos todos, pero todos son buenísimos. Nutri, más de 40 años alimentando a las familias ecuatorianas.